Hola, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio de diálogo y de reflexión. El video que verán a continuación está orientado a compartir algunos conceptos mínimos que nos permitan aumentar las herramientas con las que contamos para interpretar e interpelar al patriarcado, ¿sí? Para ello vamos a empezar primero definiendo qué es el patriarcado, ¿sí? ¿Qué entendemos por patriarcado? Bueno, el patriarcado es una forma de dominación y organización social que se sustenta sobre la supremacía y la autoridad del hombre. El hecho de que se trate fundamentalmente de un sistema de dominio que se ejerce sobre las mujeres no implica que todos los hombres gocen realmente de todos los mismos privilegios, ¿no? Es el varón blanco, rico, en edad productiva, sin discapacidades físicas y heterosexual, quien fija el punto máximo de jerarquía respecto a cualquier otra condición o variable. La familia, en la configuración del patriarcado, constituye una de las instituciones básicas en que se estructura este orden social. Sin embargo, es importante aclarar que los efectos se extienden más allá del ámbito de la familia y logran impactar en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, como en el laboral, el ejercicio político, la vida comunitaria, social, etcétera. Por eso es que algunas feministas se refieren al patriarcado como la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres. Estas instituciones, tanto de la sociedad política y civil, se articulan para mantener y reforzar el consenso expresado en que las mujeres deben permanecer bajo el dominio masculino, aunque pueda ser que algunas o unas pocas mujeres tengan poder político, incluso puedan llegar a ser presidentas, alcaldesas, en fin, o incluso aunque algunas mujeres puedan ejercer algún tipo de poder, como por ejemplo el que ejercemos las madres sobre nuestros hijos, en realidad lo que ocurre es que la sociedad entera se regula a través de una supremacía de la autoridad masculina. Las feministas de los años 90 rescataron este concepto de patriarcado. Este concepto había sido utilizado inicialmente por la sociología para explicar la forma de organización de las sociedades primitivas, ¿no? Cuando las feministas de los años 60 rescatan este concepto, lograron demostrar dos cosas. La primera, que existe un continuum histórico entre la forma de organización de estas sociedades primitivas y la forma en que el patriarcado se estructura en las sociedades contemporáneas. Y el segundo elemento muy, muy importante es que lograron demostrar el carácter estructural de esta forma de opresión sobre las mujeres, ¿no? Permitieron visibilizar, demostrar, probar que no se trata de hechos aislados, que no se trata de anécdotas, casos particulares, sino que es la sociedad entera la que se rige por unas normas que subordinan a las mujeres. ¿En qué se sustenta esta dominación de los hombres o las mujeres? Bueno, esta dominación se sustenta sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres que ha sido pregonada históricamente tanto desde la religión como desde la ciencia. ¿Sí? Opiniones sobre la mujer como que es un ser inferior o sucio, perdón, por sus flujos menstruales o es un instrumento del demonio, como ocurrió con la casa de brujas, es lo que ha permitido, digamos, consolidar y perpetuar este tipo de ideas que afianzan en la cultura social la idea de inferioridad biológica de las mujeres. Este pretendido carácter de inferioridad, a su vez, ha servido como justificación para ejercer violencia en contra de las mujeres. Veamos ahora cuál es la relación que existe entre el patriarcado y el capitalismo. Bueno, este tema, la relación que existe entre estos dos sistemas de opresión, es un debate que ha suscitado diferentes posiciones a lo interno del movimiento feminista, ¿sí? Al respecto se identifican como tres grandes posturas. La primera es la teoría de los dos sistemas, la segunda es la teoría del capitalismo indiferente y la tercera la teoría unitaria. Voy a intentar resumir muy someramente lo que plantean cada una de estas teorías. La teoría de los dos sistemas plantea que ambos sistemas mantienen niveles de autonomía relativa. ¿Qué quiere decir esto? Para esta teoría, el género y las relaciones sexuales constituyen
un sistema autónomo que se combina con el capitalismo y da nueva forma a las relaciones de clase, ¿sí? Es decir, se afectan mutuamente, pero tienen cierta autonomía relativa. De acuerdo con esta hipótesis, las relaciones de clase están caracterizadas esencialmente en términos estrictamente económicos, pero la interacción con el patriarcado o con el sistema de dominación racial es lo que les da a estas relaciones un carácter que va más allá de la explotación económica. Para la segunda teoría, el capitalismo en sí es totalmente indiferente a las relaciones de género y podría funcionar sin la opresión de género, hasta tal punto que, según esta teoría, el capitalismo ha disuelto el patriarcado en los países capitalistas avanzados y ha reestructurado radicalmente las relaciones familiares. ¿Qué dice entonces esta teoría? Que el capitalismo tiene una relación meramente instrumental con la desigualdad de género y por lo tanto lo refuerza donde quiera que puede serle útil, pero también lo mina o lo destruye en donde constituye un obstáculo. La tercera teoría es la teoría unitaria. Según esta teoría, en los países capitalistas no existe un sistema patriarcal autónomo del capitalismo. ¿Sí? Para esta teoría unitaria, estos dos sistemas se consolidan en sus relaciones, ¿no? Dentro de esta hipótesis, las relaciones patriarcales de dominación son constitutivas de las estructuras e instituciones sociales capitalistas, conformando así un sistema unificado de explotación y de dominación. ¿Sí? No se podría explicar, de acuerdo a esta última teoría, no se podría explicar el capitalismo sin entender la manera en que ha sido funcional en su implementación y en su expansión el sistema de dominación patriarcal. ¿Por qué es importante discutir esto? Discutir el tipo de relación entre estos dos sistemas es importante porque según la posición que asumamos al respecto, se incidirá en las formas de lucha y resistencia que consideramos necesarias para su transformación. Por ejemplo, para las personas que asumen la teoría 2, la teoría de que el capitalismo es en sí indiferente a las relaciones de género, pueden asumir un feminismo que no necesariamente se pelea con el capitalismo, ¿no? Para quienes consideramos que la teoría unitaria es realmente la teoría que da cuenta de la manera en que se han estructurado estos dos sistemas para garantizar la opresión de las mujeres, entendemos que es necesario no solamente luchar contra el patriarcado, sino también transformar el capitalismo para lograr la emancipación completa de las mujeres, ¿no? Veamos, sin embargo, algunos antecedentes sobre la manera en que se relacionaron estos dos sistemas de opresión con el surgimiento del capitalismo, de manera que podamos tener más elementos que nos permita tomar una posición al respecto. Es muy importante decir que efectivamente el patriarcado es un sistema de dominación que precede al capitalismo. Es importante que aunque esto es así, ¿no? Aunque lo precede, es importante analizar y revisar que el capitalismo introdujo unos cambios fundamentales sobre la posición social de las mujeres y esto está muy relacionado con la transformación profunda y radical que ocurrió en la familia como consecuencia de la aparición del capitalismo, ¿sí? Con la aparición y expansión del capitalismo, la familia, en ese proceso de transición entre el feudalismo y el capitalismo, dejó de ser una unidad de producción para devenir en un espacio privado, separado de la producción de mercancías y del mercado. Veamos cuáles fueron dos factores que favorecieron la introducción de estos cambios, ¿no? El primero de ellos que quiero resaltar es la privatización de la tierra. En el feudalismo existían unos campos agrícolas que permitían un uso comunal. Todas las familias tenían acceso a esta tierra y las decisiones respecto a lo que se sembraba, cómo se sembraba, cuándo se sembraba, era decidido por todas las familias en asamblea. Estos espacios también eran unos espacios importantísimos para el encuentro y el festejo comunitario. Para las mujeres, estos campos eran especialmente importantes porque en tanto las mujeres tenían menos derechos sobre la tierra y menos poder social, su acceso a estos campos comunales les permitía garantizar su subsistencia y garantizar también un cierto nivel de autonomía.
Con este proceso de privatización que se dio sobre estas tierras en la transición del feudalismo al capitalismo, las mujeres entraron en mayores dificultades para mantenerse. Pero además, de manera simultánea que empieza este proceso de cercamiento de la tierra o de privatización de la tierra, el trabajo reproductivo, ¿qué entendemos por trabajo reproductivo? Y aquí hago un paréntesis, es el trabajo físico, emocional y mental necesario para la producción de la población. Por ejemplo, la preparación de alimentos, la educación de los jóvenes, el cuidado de los adultos mayores, de los enfermos, todas las cuestiones relacionadas con la vivienda o con la sexualidad, ¿no? Con el proceso de transición también del feudalismo al capitalismo, este trabajo reproductivo empezó a verse profundamente devaluado y solo la producción para el mercado estaba definida como una actividad creadora de valor. Así fue como progresivamente la importancia económica de la reproducción de la mano de obra llevada a cabo en el hogar y su función en la acumulación del capital se fueron haciendo invisibles, confundiéndose como una vocación natural y designándose como un trabajo de mujeres. Se excluyó a las mujeres de muchas ocupaciones asalariadas y aquellas mujeres que intentaron trabajar por una paga empezaron a recibir menos salarios que los hombres que hacían una labor similar a la de ellas. Esta división sexual del trabajo sujetó entonces a las mujeres al trabajo reproductivo y aumentó su dependencia respecto de los hombres. Aquellas mujeres que no tenían en su familia un varón que garantizara unos ingresos para la familia, terminaron cayendo en situaciones de pobreza crónica, de mendicidad, e incluso también este fenómeno generó la ampliación de la prostitución. Esta figura en donde confinan a las mujeres al trabajo reproductivo en este proceso de transición alcanza su punto máximo cuando surge la figura del ama de casa de tiempo completo y el matrimonio empieza a ser visto como la verdadera carrera para la mujer. Les decía yo que eran dos factores, ¿no? El primer factor, entonces, la privatización de la tierra, que acabo de explicar, y por qué además esa privatización afecta de manera específica la capacidad de garantizar la subsistencia y su autonomía económica en las mujeres. Y el segundo factor es un factor que quebró el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción las mujeres. Resulta que a mediados del siglo XVI se demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de la sexualidad no procreativa por parte de las mujeres. Y se empezaron a imponer penas muy severas a la anticoncepción y al aborto. Las parteras, que era una figura muy utilizada para las mujeres y que les garantizaba el control de ese proceso del parto, fueron marginadas del proceso del parto y así las mujeres perdieron el control que habían ejercido sobre la procreación. Si en la Edad Media las mujeres habían podido usar diferentes métodos anticonceptivos y habían ejercido un control sobre el parto, a partir de este momento sus úteros se transformaron en territorio político, controlados por los hombres y el Estado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, que la procreación fue puesta al servicio de la acumulación capitalista. El cuerpo femenino fue transformado en un instrumento para la reproducción y expansión de la fuerza de trabajo. Este es el segundo elemento que quiero resaltar como uno de los factores que la introducción del capitalismo tuvo unos cambios fundamentales en la posición social de las mujeres. Revisar estos antecedentes no solamente nos explica comprender y explicar las características actuales del patriarcado, sino que a su vez nos permite también ratificar que la posibilidad de su transformación existe, en tanto su carácter es un carácter histórico. Pero además de la relación histórica que vemos entre el sistema de dominación capitalista y el sistema de dominación patriarcal, ¿qué podríamos decir que ocurre actualmente respecto a esta relación? En uno de los artículos que les hemos recomendado como material de apoyo, aquel que tiene como título La compleja relación entre patriarcado y capitalismo, la autora plantea la siguiente pregunta. ¿Hemos avanzado en minimizar las crueles consecuencias de la opresión patriarcal
O por el contrario, el patriarcado ha sido reforzado por la explotación y la opresión propias del sistema capitalista. Al respecto, frente a esta pregunta, la autora identifica dos posiciones. La primera, el vaso medio lleno, o como ella misma lo llama, la posición optimista. Respecto a esta posición, plantea lo siguiente. Si comparamos nuestras vidas de mujeres adultas del siglo XXI con las de nuestras abuelas, advertiremos que en el corto lapso de apenas 3 generaciones, los cambios son incomparablemente mayores a los que se pueden encontrar en la vida de los varones contemporáneos, en comparación con los de los abuelos. ¿Qué cambios resalta la autora? Las mujeres en estos 3 generaciones invadimos las escuelas y las universidades, convirtiéndonos en la mayoría entre quienes alcanzan altos niveles de educación. Las mujeres ingresamos al mundo del trabajo productivo. Ya vimos cómo en los antecedentes históricos las mujeres fuimos confinadas al trabajo reproductivo y se nos expulsó del trabajo productivo. Vemos también cómo en decenas de países existen derechos sexuales y reproductivos que garantizan el acceso a la anticoncepción, se respeta legalmente la diversidad sexual y se ha despenalizado el aborto. Las mujeres llegamos además también en un número sin precedentes a la cima de instituciones del Estado y al ejercicio de cargos de poder político. Esa es, digamos que, la versión optimista, ¿no? En apenas 3 generaciones hemos logrado todos esos avances. Sin embargo, también plantea una segunda posición, la del vaso medio vacío. En el vaso medio vacío, la autora contrasta estos, sin duda, significativos avances con la realidad actual de la gran mayoría de las mujeres y dice, si bien las mujeres constituimos la mayoría de las personas graduadas universitarias del planeta, también es verdad que somos el 70% de las personas analfabetas en el mundo. 1.800 millones de personas laboran en condiciones precarias y la mayoría somos mujeres. 500.000 mujeres mueren cada año por complicaciones en el embarazo o el parto. Mientras más mujeres se conviertan en presidentes, ministras, parlamentarias y altas jefas, incluso militares, bajo sus mandatos, el capitalismo fabrica más de 1.500 millones de pobres que subsisten con menos de $2 diarios. Y también en este caso, el 70% somos mujeres y niños. El esclavismo sexual y la prostitución alcanza a 4 millones de mujeres y 2 millones de niñas y niños cada año. Así que dice, bueno, aunque tenemos estos avances, cuando constatamos la realidad para la gran mayoría de las mujeres, vemos que seguimos en una situación de explotación generalizada y de mucha desigualdad e injusticia. Si no tenemos en cuenta estas diferencias, ¿no? Si no contrastamos los avances con lo que todavía está pendiente, asumiríamos como triunfo lo que apenas es en realidad más derechos para algunas mujeres, pero a costa incluso de que existan mayores injusticias sociales, más explotación, más miseria y más muertes de millones de otras mujeres. Y esto es importante también para entrar a la última pregunta o al último tema que quisiéramos compartir con ustedes y es, ¿qué diferencias entonces encontramos en la manera en que las mujeres vivimos el patriarcado según sea nuestro origen étnico, de clase y o orientación sexual? Si no tenemos en cuenta estas diferencias, podemos entonces terminar tomando como referencia, ¿no? Esos avances que normalmente ocurren para las mujeres que están ubicadas en la mejor posición dentro de la pirámide social, pero perdemos de vista qué pasa con todas ellas que eh, eh, comparten otras formas, ¿no? En que los sistemas de dominación generan una triple discriminación. ¿Por qué? Porque vemos que la dominación de las mujeres bajo el patriarcado no se vive de manera uniforme. Las violencias adoptan formas específicas en función de nuestro origen de clase, nuestra orientación sexual, nuestra procedencia étnica, entre otras. Si la mujer comparte, por ejemplo, una de las condiciones que sitúan al varón en una de las categorías inferiores en la escala jerárquica entre hombres, dicha condición
se hace por parte de la de género y se convierte en una triple discriminación. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si la mujer que comparte su condición de indígena con el varón, frente al máximo de la jerarquía entre varones, resulta más discriminada que el varón indígena. Resulta discriminada por ser mujer, por ser indígena y por ser mujer indígena. Por eso hablamos de esa triple discriminación. Vemos entonces pues que en la vida real de las mujeres, el racismo, el clasismo y el sexismo se cruzan. El feminismo, que no se pregunta por las implicaciones raciales, por las implicaciones de la orientación sexual, de la clase u otros factores que nos diferencian, puede terminar reproduciendo y reforzando estos sistemas de subordinación. Se convierte en un feminismo domesticado que ya no apunta a subvertir el Estado que garantiza, legitima y reproduce el orden social y moral que impone el capital y el patriarcado, sino que va por un reconocimiento y una inclusión de estos mismos sistemas de opresión. Con esta actividad, ¿no? Daríamos entonces por finalizado el módulo 1 en el que analizamos las tres formas de dominación moderna: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Hemos dedicado tiempo a definir de qué se tratan estas formas de opresión, analizar la manera en que se expresan en nuestra vida cotidiana y la forma en que se entrecruzan. Se ha tratado, pues, en este primer módulo de producir un diagnóstico radical de las relaciones sociales capitalistas, colonialistas y patriarcales para desnaturalizar y deslegitimar estos mecanismos específicos de la opresión, comprendiendo primero que están necesariamente articulados y segundo, que en consecuencia los esfuerzos de denuncia y transformación deben ir orientados a integrar las distintas formas en que se entrelazan estas desigualdades. En el próximo módulo, en el módulo número 2, verán que intentaremos convertir el panorama de la supresión que ejerce a partir de este diagnóstico en un vasto campo de experiencia social rica, que animada, innovadora de luchas por la resistencia y la transformación. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto.